Nunca nos dijeron que el diablo ya fue destruido. Nunca nos enseñaron cómo activar los ángeles que están aquí a nuestro servicio. Tampoco nos dijeron que hace 2000 años Jesucristo ya quitó el pecado. No somos pecadores. Nunca nos comunicaron que el 666 es un número de prosperidad y sabiduría. Ni nos dijeron que el apóstol Pedro estaba en la mentira. Nos ocultaron también que en la Biblia solo hay 2 evangelios, el de los apóstoles de Jesús antes de la cruz y el de Pablo, que es el correcto para nosotros. Nunca nos dijeron que en Cristo ya estamos perfectos, completos, bendecidos y que la salvación no se puede perder. Nunca nos enseñaron que ya no se debe decir Dios te bendiga ni tampoco aleluya, sino bendecido y Abba Padre. Nos mintieron diciendo que viene el fin del mundo. Nunca nos hablaron de la gran transformación. Amigo, despierta, renueva tu mente con la verdad. Bendecido. Aquí comienza Renueva tu mente. Misterios nunca antes aclarados. La sabiduría predestinada. Un conocimiento. Una ciencia. El poder de Dios. El Evangelio de la Gracia para renovar tu mente. Prosperando. Consolando. Y educando. Y un brindis quiero hacer. El mensaje que vas a escuchar promete traer cambios permanentes a tu vida para que conozcas tu verdadera identidad. Aquí comienza Renueva tu mente. Bienvenidos y bendecidos. Bendecido con toda bendición. Hoy es el mejor día de nuestra vida y te damos la bienvenida a tu programa Renueva tu mente. Hoy declaramos para ti un día maravilloso y te declaramos conforme a lo que está escrito en el Evangelio, que dice que tú estás bendecido, completo y perfecto. Así es, toma nota de esta evidencia. Tú ya estás bendecido con toda bendición. Efesios 1:3. Por eso no puedo decirte que el Señor te bendiga o te continúe bendiciendo, porque ya estás bendecido, ya estás completo en Cristo. Colosenses 2:10, no te falta nada, no tienes que pedir más bendiciones o que el Señor te dé una unción adicional, porque ya estamos completos. Y tu espíritu, Él lo hizo con una sola ofrenda, con su muerte y resurrección, te declaró y te colocó en una posición de perfección. Tú estás perfecto para siempre. Pues hoy hemos preparado un programa maravilloso que promete renovar tu mente y llevarte a vivir una etapa maravillosa en tu vida. El tema del día de hoy se titula Los falsos apóstoles. ¿Sabías tú que los llamados grandes apóstoles de Jesús de Nazaret no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio? ¿Quiénes fueron en realidad esos apóstoles que algunos caminaron sobre las aguas y con las sombras sanaban a los enfermos? ¿Andaban en la verdad? ¿Andaban rectamente? ¿Fueron obedientes a las instrucciones de Jesucristo? Hoy Jesucristo, hombre, nos presenta muchas evidencias y nos aclara quiénes fueron esos falsos apóstoles. Veamos. Vamos a comenzar en este día, vamos a comenzar con Mateo capítulo 10, versos 5 al 7. Vamos a ver el comienzo de los apóstoles. A estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones diciendo: por camino de gentiles no vayáis, y en ciudad de samaritanos no entréis, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y yendo, predicad diciendo: el reino de los cielos se ha acercado. Fíjate qué instrucciones Jesús de Nazaret le da a los apóstoles. Mira, ustedes vayan y prediquen todo lo que ustedes quieran, pero no me le prediquen a un gentil. ¿Por qué razón Jesús de Nazaret no quería que los apóstoles llegaran a nosotros los gentiles? Sin embargo, ellos llegaron.
De hecho, ellos son los líderes de todo el mundo entero, de todas las iglesias. Todas las iglesias cristianas están basadas en las enseñanzas de los santos apóstoles. Sin embargo, Jesús les dijo, por camino de gentiles no vayáis. Y eso no quiere decir que no vayáis, que paséis por donde está un gentil. No le enseñen, porque después dice, predicar a todos, pero a las ovejas de Israel. Como quien dice, a los gentiles no le prediquen, predíquenle a las ovejas de Israel. A las ovejas perdidas de Israel. Entonces, nosotros tenemos la prueba. Vamos a ver en Gálatas capítulo 2. Gálatas capítulo 2 tenemos la prueba en el verso 11, 2:11, que ellos desobedecieron esto, pero cuando Pedro, que es uno de los apóstoles, ¿no?, vino a Antioquía, les resistí cara a cara porque era de condenar. 12, 13 y 14. Pues antes que viniesen alguno de parte de Jacobo, comía con los gentiles. Comía con los gentiles. Un judío no estaba supuesto a comer con los gentiles. Así que comer con los gentiles era con el propósito de comunicar cosas que Jesús le dice, no se las lleve a los gentiles. Pero después que vinieron se retraía y se apartaba porque tenía miedo de los de la circuncisión. ¿Por qué tenía miedo? Si Jacobo llega y me coge hablando, parece que Jacobo era más honesto que él. Si Jacobo me coge hablando a un gentil, estoy comiendo con él, pero estoy hablando, porque tú no vas a comer mudo. Cuando tú comes con alguien, tú compartes. Ahora, ¿por qué tenía miedo? Porque si Jacobo llega, le hubiera dicho, tú sabes que el maestro te dijo a ti que no predicaras esto a los gentiles. ¿Por qué tenía miedo? ¿Que estaba haciendo algo malo? Estaba desobedeciendo instrucciones. Les dio instrucciones, por camino de gentiles no vayáis. Qué maravilloso poder escuchar hoy esta explicación que nos quita un velo de ignorancia, un velo que tuvimos por tantos años, pensando que estos apóstoles de Jesús de Nazaret eran el fundamento de la iglesia, que la iglesia tenía que fundamentarse en sus enseñanzas. Repasemos estas claras evidencias que hoy nos trajo Jesucristo hombre. Veamos. Número 1, Jesús les dio instrucciones a estos apóstoles que no predicaran a los gentiles. Por camino de gentiles no vayáis. ¿Qué le dijo Jesús a esos apóstoles? Por camino de gentiles no vayáis. Mateo 10:5. Número 2, Pedro, después de eso, comía con los gentiles y los judaizaba. O sea, el Señor le había dado una instrucción al gran apóstol Pedro, el que caminó sobre las aguas, el que lo negó 3 veces al Señor, y después de decir, ok, esta fue la instrucción, ¿qué hacía? Comía con los gentiles y los obligaba a judaizar, a guardar la ley, a los gentiles. ¿En dónde está escrito eso? Gálatas 2, 12 al 14. Comparte esa evidencia con el pastor de tu iglesia, con tu líder. Mira, Gálatas 2, 12 al 14. Número 3, Pedro, el gran apóstol Pedro, el que negó al Señor, el que el Señor le dijo, apártate de mí, Satanás. A ese apóstol dice que desobedeció esa instrucción y estaba de condenar. Él había hecho un acuerdo con Pablo de que él se iba a los judíos, Pablo a los gentiles, pero Pablo lo confronta y en Gálatas 2:11 le dice, tú estás de condenar. ¿Cómo estaba el gran apóstol Pedro? Diga conmigo, de condenar. Gálatas 2:11. Número 4, Pedro había acordado ir a los judíos, pero violó ese acuerdo con Pablo. Allá en Gálatas 2:9 se dieron la diestra en señal de compañerismo con testigos allí presentes que él no iba a ir a los gentiles. Había hecho un acuerdo, violó ese acuerdo conforme a Gálatas 2:9. ¿Sabías tú que las religiones llamadas cristianas hoy en día honran a esos grandes apóstoles de Jesús de Nazaret? Tú ves monumentos a ellos,
ves estatuas de ellos. Su doctrina la fundamentan en los grandes apóstoles, el que caminó sobre las aguas, el que hizo milagros. Pero ¿quiénes fueron esos apóstoles? El gran apóstol Pablo escribió acerca de ellos, evidencias que nunca se nos dijeron, que están escritas, que son irrefutables. Y hoy Jesucristo, hombre, nos habla de esas evidencias. ¿Quiénes fueron esos grandes apóstoles de Jesús de Nazaret? Veamos. En su simulación participan también los otros judíos. Quiere decir que Pedro arrastraba a los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé, el discípulo amado de Pablo, fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Oye, esa hipocresía para Bernabé, siendo un discípulo de Pablo, ser arrastrado, me imagino que Pedro tenía que estar hablando mal de Pablo, porque Bernabé viajaba junto con Pablo. Pero cuando vi, son 14 años de trato con los apóstoles, 14 años. Cuando me di cuenta de toda la maldad del apóstol Pedro, del primer papa, cuando yo vi la maldad envuelta, entonces ya, él habló con él 14 años antes, pero ahora era una manifestación que iba a estar escrita, que iba a durar históricamente, así que esto es una acusación bien seria, que es la que este reportero que me preguntó ayer debe ver, por qué está esto escrito. Cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro delante de todos: si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, aquí es que está el daño. ¿Por qué obligas a los gentiles a judaizar? Obligar a un gentil a judaizar es presentarle a Jesús de Nazaret como ejemplo de imitar. Abba, Padre, nunca en la historia se había escuchado un mensaje que confrontara y aclarara a la luz del Evangelio de la gracia a esos llamados falsos apóstoles. Solo Jesucristo, hombre, hoy con su explicación y con la evidencia escrita nos demuestra quiénes fueron estos hombres. Hombres malos y perversos, hipócritas, que obligaban a judaizar a los gentiles. Veamos las evidencias. Bernabé, que era el compañero del apóstol Pablo, colaborador del gran apóstol Pablo, fue arrastrado por la hipocresía de los apóstoles. ¿Fue arrastrado por qué? Por la hipocresía. ¿Qué eran los apóstoles? Unos hipócritas. Hello. Eso no piensa la religión de hoy en día. Oh, los grandes apóstoles. No. Gálatas 2:13 dice que ellos lo arrastraron de la firmeza de Bernabé, que estaba en la gracia, fue arrastrado por la hipocresía de los apóstoles. Gálatas 2:13. Número 2. Pablo vio que los apóstoles de Jesús de Nazaret no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio. Gálatas 2:14. Léelo ahí conmigo. Pablo vio que los apóstoles de Jesús de Nazaret no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio. En otras palabras, estaban mintiendo, eran hipócritas, eran engañadores. Gálatas 2:14. Comparte esto con tu líder ahí en la iglesia. A los que aman a Jesucristo, compártele este verso tan maravilloso. Número 3. Los apóstoles obligaban a los gentiles a judaizar. ¿Qué hacían Pedro, Santiago, Juan, los grandes apóstoles de Jesús de Nazaret? ¿Qué dice el apóstol Pablo? ¿Qué dice la evidencia escrita? ¿Qué dice el perito arquitecto? Que obligaban a los gentiles a guardar a la ley, a guardar mandamientos que no tenían por qué guardar, porque eran gentiles, y los obligaban a judaizar. Gálatas
2:11 dice que Pedro estaba de condenar. Y por último, judaizar. ¿Qué es judaizar? Es llevar a alguien a imitar a Jesús de Nazaret, a imitar a un judío, a imitar a un perfecto judío, porque Jesús fue siervo de la ley, siervo de la circuncisión. Y en segunda carta a los Corintios 5:16, Pablo expone esta evidencia tan maravillosa. ¿Sabías tú que nosotros los creyentes hoy en día, después de la cruz, no estamos llamados a guardar mandamientos? ¿No estamos llamados a guardar abluciones, lavamientos, bautismos? ¿Por qué? Porque estamos después de la cruz. Porque Jesucristo en la cruz nos justificó y nos perfeccionó para siempre. ¿Quieres ver tú estas evidencias escritas maravillosas? Escuchémoslas en labios de Jesucristo, hombre. Qué bueno que yo no tengo que enseñar nada nuevo, sino que todo está ahí. Es buscarlo y que la mente de Cristo en mí me traiga esos pensamientos. Una vez Jesús le dice: también tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer y oirán mi voz y habrá un rebaño y un pastor. Tú sabes que yo estuve mirando bien y nosotros cuando nos identificamos con el Evangelio, hacemos bien con el Evangelio de Pablo. Pero también nosotros decimos cuando yo era un pecador. Y usted sabe que nosotros nunca, el gentil nunca estuvo en pecado. Porque eso eran ovejas de otro redil. Por ejemplo, Pablo a veces dice: hablo con los que conocen la ley. O sea, a quien se les dio la ley, que fue a los judíos. A nosotros nunca se nos dio la ley. De hecho, nosotros nunca estuvimos perdidos. Nosotros los que decimos que recibimos a Jesús como Salvador, tú no recibes a Jesús el resucitado como Salvador para ser salvo espiritualmente. Tú lo recibes para ser salvo de esta vida carnal donde tú vives en esta sociedad envenenada, llena de engaños. Digo, si Romanos 5:18 es verdad. Vamos a ver los Romanos 5:18. Así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino, ¿de qué? ¿De la misma qué? De la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. ¿Cuándo tú naciste? Antes de que Jesús muriera. ¿Cuántos años tú tienes? Si tú naciste a 2000 años atrás, entonces tú eras un pecador, porque te cogió el primer Adán, porque por un hombre vino la condenación a todos los hombres. Pero si tú has nacido después del año primero de la era cristiana, tú nunca estuviste en ley ni en condenación, tú naciste salvo, porque tú eras un escogido y no se puede cambiar de esta manera. Cualquiera de ustedes que me diga: no, eso no es así, me estás cambiando la manera. Porque lo que eso está tratando de decir es que cuando Adán pecó, todos los que nacían después de Adán, ¿tienes memoria cuando David dijo: en pecado me concibió mi madre? No es que él se convirtió en un pecador, es que tan pronto el bebé nació, fue concebido en pecado. Digo, si estamos leyendo la Escritura, si estamos leyendo el Evangelio, si estamos leyendo lo que está escrito, conforme a lo que está escrito, a nosotros nadie nos puede callar. Qué hermoso poder escuchar las buenas nuevas, las buenas noticias. Eso es lo que es el Evangelio. No viejas, antiguas, no. Las buenas nuevas, las noticias del nuevo pacto, lo que el Señor estableció allí en la cruz para ti y para mí. El nuevo pacto establecido sobre mejores promesas, no la senda antigua, no el camino viejo. ¿Quién dijo que tú tenías que andar en la senda antigua? Oh, hermano, regresemos a la senda antigua. Pero si es un pacto con defectos, un pacto para la carne, ¿cómo pasarle por alto al Señor el pacto que Él estableció?
por medio de su sacrificio, de su sangre preciosa. Veamos estas evidencias que Jesucristo hombre nos expuso hoy. Veamos. Número 1, Jesucristo hombre no enseñó algo nuevo, sino que Él vino a enseñar el evangelio de Pablo. Allá en Romanos 2:16 dice, en el día en que el Señor juzgará los secretos de los hombres conforme al evangelio de Pablo. Eso fue lo que vino a hacer Jesucristo hombre. No trajo una doctrina nueva, no trajo un viento de doctrina, una religión más, sino lo que está escrito en ese glorioso evangelio de la gracia. Número 2, a nosotros los gentiles no se nos dio la ley ni estuvimos perdidos. Porque la ley vino por Moisés, pero la gracia y la verdad vinieron ¿por quién? Por Jesucristo. O sea, a nosotros los gentiles no se nos imputó, no se nos llamó a la ley, sino a un nuevo pacto establecido sobre mejores promesas y nunca estuvimos perdidos. Número 3, de la misma manera que Adán, cabeza representante, destituyó, Jesucristo, otra cabeza representante, nos justificó. Esto ya ocurrió. Por uno entró el pecado y por otro salió. Adán destituyó, Jesucristo nos justificó a los escogidos. Eso está escrito en Romanos 5:18, el misterio de la misma manera. Y número 4, después de la cruz, nosotros nacimos justificados, salvos y sin ley. ¡Qué lindas noticias! Romanos 5:19, después de la cruz, tú y yo nacimos justificados. Cuando nacimos ya estamos justificados, ya estamos perdonados, ya estamos bautizados, salvos, sin ley. Ahora nacimos en la gracia. Romanos 5:19. Bendecido, hoy queremos invitarte a que te pongas en contacto con nosotros, a que te empapes de esta gracia, a que te alimentes de este evangelio glorioso que es firme ancla para tu vida. Estamos en nuestra página www.tvgracia.com. También nos puedes encontrar en Spotify, nuestros audios y en Deezer. Buscas allí como TV Gracia y ahí salen los audios de las conferencias de Jesucristo hombre. También estamos en YouTube. Allí nos puedes buscar y ver nuestro canal 24 horas en YouTube. Allí buscas TV Gracia en vivo. TV Gracia en vivo. También estamos en Facebook, en Instagram, estamos en Twitter. Ponte en contacto con nosotros. ¿Tienes alguna pregunta? ¿Quieres solicitar material completamente gratis? Ahí está nuestro número de WhatsApp. Escríbenos. Queremos saber de ti y queremos invitarte a nuestras reuniones de alabanza. Cantamos con gracia a Jesucristo, con una limpia conciencia, con el pacto de la gracia. Le damos gracias a Él. Y hoy le damos gracias al Señor por haberte permitido escuchar esta palabra de gracia. Declaramos que tú eres un amador de la verdad y que pronto te podemos conocer físicamente. Hoy declaramos el mejor día de tu vida y te declaramos bendecido con toda bendición. Y hoy queremos mandar un saludo muy especial para toda esta audiencia bella aquí en el canal El Tiempo. Si has visto esta conferencia, si te ha impactado esta palabra de gracia, declaramos los ojos de tu entendimiento alumbrados. Te estamos esperando. Estamos acá en Bogotá, en varias sedes en Colombia, pero acá en Bogotá, en la avenida Caracas con calle 63, puedes ver a toda esta amada preciosa de Jesucristo, estos dioses amadores de la verdad, que les mandamos un saludo a todos ustedes y los estamos esperando. Recibimos que llegan acá para darle fruto de labios a Jesucristo, para que renueven su mente con esta poderosa palabra de gracia que promete hacer cambios permanentes en tu vida, y te declaramos bendecido con toda bendición. Un aplauso para esa audiencia bella. Te esperamos. ¿Alcanzas a llegar? A las 10:30 comenzamos, te esperamos. Y vamos a darle fruto de labios a Jesucristo. Abba, Padre. ¿Sabes dónde estás sentado? ¿Acaso sabes dónde estás congregado? ¿Entiendes lo que significa que tú estés aquí, la trompeta escuchando? ¿Sabes dónde estás sentado?
¿Acaso sabes dónde estás congregado? ¿Entiendes lo que significa que tú estés aquí, la trompeta escuchando? Tú has sido escogido, predestinado, ya está perfeccionado. Tú has sido un elegido, glorificado y preparado. Y sabes tú para qué, entiendes tú para qué. ¿Por qué? Porque somos el gobierno de Dios, que por todo el mundo se está preparando. Todos a una misma voz, en un mismo pensar, todos como soldados. Somos el gobierno de Dios, que a todas las naciones sigue anunciando. Alerta, escuchen sin temor, la trompeta sonando con sonido claro. Tenemos un apóstol que nos engendró en esta verdad. Y sabes que debe escucharse en todo rincón, en todo lugar. Entiende que tú eres sus manos, tú eres sus pies, para llevar la imagen a quien no la ha podido ver. Porque somos el gobierno de Dios, que por todo el mundo se está preparando. Todos a una misma voz, en un mismo pensar, todos como soldados. Somos el gobierno de Dios, que a todas las naciones sigue anunciando. Alerta, escuchen sin temor, la trompeta sonando con sonido claro. ¡Ah, Padre! ¡Un aplauso al Rey! ¡A Jesucristo! ¿Sabes dónde estás sentado? ¿Acaso sabes dónde estás congregado? ¿Entiendes lo que significa que tú estés aquí, la trompeta escuchando? ¿Sabes dónde estás sentado? ¿Acaso sabes dónde estás congregado? ¿Entiendes lo que significa que tú estés aquí, la trompeta escuchando? Tenemos un apóstol que nos engendró esta verdad. Y sabes que debe escucharse en todo rincón, en todo lugar. Entiende que tú eres sus manos, tú eres sus pies, para llevar la imagen a quien no la ha podido ver. ¿Por qué? Porque somos el gobierno de Dios, que por todo el mundo se está preparando. Todos a una misma voz, en un mismo pensar, todos como soldados. Somos el gobierno de Dios, que a todas las naciones sigue anunciando. Alerta, escucha sin temor, la trompeta sonando con sonido claro. Por todo el mundo se está preparando. Todos a una misma voz, en un mismo pensar, todos como soldados. Somos el gobierno de Dios, y a todas las naciones sigue anunciando. Alerta, escuchen sin temor, la trompeta sonando con sonido claro. Porque somos el gobierno de Dios. Todos a una misma voz, en un mismo pensar, todos como soldados. Somos el gobierno de Dios, que a todas las naciones sigue anunciando. Alerta, escuchen sin temor, la trompeta sonando con sonido claro. Un grito de alabanza, creciendo en gracia, llegó el momento de escuchar su voz, una sola palabra con un apostolado, un solo Dios.